Algo, ahí vamos. Permíteme. Señor, Dios bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Bendito seas tú por los siglos de los siglos, Señor. Permítenos glorificarte en Cristo y ser agradables delante de ti, siendo encaminados por ese camino de santidad que es Cristo Jesús, el Señor. Padre nuestro, ponemos y encomendamos nuestro tiempo en tus manos. Gracias que hoy otra vez nos das esta oportunidad sin ningún tipo de impedimento de aprender de tu palabra, de recibir. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar. Esto se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24, y vamos a ver hasta el capítulo 7, versículo 2. Vamos a ver el final del capítulo 6 y el inicio del capítulo 7. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Para que lo tengan en sus Biblias. No vamos a ver muchos versículos hoy, pero sí vamos a ver algunas cositas interesantes. Empezamos la lectura. Dice de la siguiente manera. Después de esto, acuérdense que había pasado toda la situación de que se fueron los de Siria y no los volvieron a atacar, al menos en el reinado de aquel rey. Porque en el siguiente dice, después de eso, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y esto lo hemos visto incluso, no sé si a ustedes les llegó a tocar, voy a agarrarlo un segundo, lo limpio. No sé si a ustedes les llegó a tocar ahorita en la escasez de agua que hubo, al menos acá por mi zona. No sé si hubo escasez en otros lados, pero acá sí hubo una escasez de agua bastante, no demasiado fuerte, pero sí hubo bastante. Y subieron los precios de los botellones casi a veces a 100, 50, 30, depende mucho de cómo estaba. Y eso es normal cuando hay una escasez de algo. Es más, es algo que ya incluso, no sé si lo sepan, pero ya es cuestión de un poquito de... iba a decir de marketing, pero sería más de mercadotecnia, de los mercados, pues, que entre más demanda haya y menos oferta, más caro se vuelve un producto. O sea, por ejemplo, si producen 5 de estos, pero hay 10 personas que lo quieren, el precio de este producto se sube mucho. Entonces, es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque había puesto sitio contra... todavía me falta había puesto sitio contra Samaria, que ya les había dicho es la ciudad capital de Israel. Entonces, claro, todas las salidas que tenían fueron rodeadas por completo y no había manera de salir a comprar, a vender. Entonces todo se hacía la venta directamente ahí, y cuando empezó a faltar, pues las cosas empezaron a costar cada vez más caras. Y dice el siguiente versículo 26. Dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer gritó y dijo, salva, rey señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Imagínense el estrés que había en ese momento delante del rey por todo lo que estaba aconteciendo, a punto de que ni siquiera es como que en algo te puedo ayudar. No, es yo no te puedo salvar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres prácticamente? Y lo vemos en el siguiente versículo, que le dice, versículo 28, y dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo. Caray, qué asco tú. Pero es que son cosas que suceden cuando hay mucha hambre, cuando hay mucha desesperación. La necesidad se vuelve algo que sobrepasa los límites de lo moral, principalmente. Y esto es algo que yo hablaba hace poquito con alguien, y le decía, mire, tú tienes que acostumbrarte, hombre y mujer se tienen que acostumbrar a dirigirse a Dios. ¿Por qué? Porque en Dios no hay faltante de nada. Déjenme traer una cosita rápido. En Dios no hay faltante de nada. Y como no hay faltante de nada, técnicamente, siempre que lo necesitemos podemos recibir de Él. Ahora bien, ¿por qué menciono esto?
muchas veces no nos damos cuenta que estamos queriendo tener cosas que no necesitamos, engañándonos a nosotros mismos que las necesitamos, y nuestro cuerpo es muy hábil para provocar esas mentiras. Les doy un ejemplo. Lo voy a ir llevando de poquito en poquito hasta que lleguemos al punto al que quiero llegar. Lo primero, yo tengo un ejemplo de una persona que como le encantaba tomar coca. Cada vez que se sentía, o sea, si había habido un día en el que no había tomado refresco o había estado estresado, o estresada más bien, lo que esta persona decía es: necesito una coca, necesito una Coca-Cola, necesito un refresco. Y se lo traíamos y, por ejemplo, se tranquilizaba y empezaba a estar más tranquila. Conocí a otra persona con lo mismo, pero esta vez con el dulce. Era una persona que se sentía muy cansada, muy decaída, y decía: es que no he comido nada de dulce. Y entonces yo sí les aclaré, tanto a una como a otra, les dije: tú no necesitas ni el refresco, ni tampoco el dulce. Lo que pasa es que tu cuerpo está tan acostumbrado que cada vez que te sientes sin energía, compras y comes dulces, lo que provoca que tu cuerpo se sienta en la necesidad, que no la es, de esa cuestión. Entonces tienes que sacarte la idea, yo le decía, de que lo necesitas, porque no es cierto. Tú necesitas agua, tú necesitas comida, necesitas dormir, necesitas estar sano. No necesitas dulce, no necesitas refresco, no necesitas esto, no necesitas aquello. Y dice: no, de verdad que lo necesito. Eso es lo que sientes, y esa es una cuestión muy difícil de tratar. ¿Por qué creen que justamente el alcohol, el cigarro cumplen las mismas tareas? Y bueno, de por sí el azúcar iba a decir material, es una comida muy adictiva. No sé si lo sabían, pero es prácticamente una droga legal, el azúcar. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que muchas veces nos va a pasar que tenemos la necesidad de muchas cosas, y cuando no estamos firmes con el Señor para confiar en Él, esa necesidad de lo que sea que estamos queriendo obtener nos puede provocar ir en contra de la moral cristiana y en contra de lo que a Dios agrada. En primer lugar, aquí estamos viendo a las mujeres. A causa del hambre, decidieron comerse a su propio hijo. Díganme, ¿quién en su sano juicio comería a su hijo y esperaría comerse el hijo de otra persona? Simple y sencillamente no, y menos con la mujer. Gracias. Menos con la mujer, que tiene su instinto materno. Pero cuando hay una necesidad, muchas veces pasa eso. Y eso les voy a decir por qué. Porque no aprendemos a estar plenos en el Señor. Yo les doy un ejemplo. También hay personas que sienten cuando están mal, cuando están tristes, que necesitan un abrazo, que necesitan dormir, que necesitan hacer muchas cosas que realmente no necesitan. Pero por causa de lo que ya se puso en su cabeza que necesitan, es por ese hecho que terminan siempre haciendo cosas que van en contra de la moral en muchas ocasiones para poder obtener eso que están buscando. Les doy un ejemplo, ahora sí, un poquito más grave. Las mujeres o los hombres que sienten que necesitan atención, o que necesitan una pareja, o que necesitan amor, que en realidad sería más una interacción romántica, una interacción física, un romance. Por eso mismo muchos matrimonios se rompen. Digo, en este caso, el hombre es el que siente que tiene la necesidad de ser atendido, que siente la necesidad de que le sirvan y le respeten, y que siente que tiene la necesidad, por ejemplo, de también tener pues sus relaciones, ¿no? Al final de cuentas el hombre es más propenso a eso. Ahora bien, todas esas cosas que acabo de mencionar no son necesarias. Es bueno tenerlas, pero no son necesarias. ¿Por qué? Porque si no te respetan, no vas a morir. Si no te atienden, no vas a morir. Si no te aman, no vas a morir. Y si no tienes tus interacciones con tu pareja, tampoco vas a morir. Son cosas que nos hacemos a la idea que necesitamos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nos hacemos a esa idea, terminamos provocando muchas veces ir en contra de la moral de Dios. En este caso, muchas veces hombres que sienten que necesitan estar con alguien terminan traicionando a sus parejas. Muchas veces las mujeres, al sentir que necesitan amor o un trato romántico, terminan traicionando a sus esposos. ¿Y todo por causa de qué? De una necesidad que no era una necesidad. Y dirán: no, pero esto es comida. Claro, pero Jesús es el gran ejemplo de ello. Cuando estuvo 40 días en el desierto sin comer y sin beber, ¿qué es lo que dice él? ¿Y qué es lo que menciona en ese momento? Cuando le dice: ve y convierte estas piedras en pan. Y le dice el Señor: no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto que nos enseña, aprender a recibir nuestra plenitud de parte de Dios. Eso es lo que nos enseña, aprender a recibir nuestra plenitud de parte de Dios. Si el hombre y la mujer en el matrimonio, por ejemplo, entendiesen que no necesitan que su pareja, haga o deshaga para ellos, sino que entienden que necesitan de Dios en su relación, muchas relaciones se mantendrían hasta el final de sus vidas, sin necesidad de una ruptura, de un engaño, de una infidelidad o de molestias innecesarias. ¿Qué es nuestra obligación, por ejemplo, las parejas? ¿Qué es la obligación de la pareja? ¿Cumplir con sus deberes matrimoniales? Sí, pero si no los cumple, tampoco pasa nada. Nadie se va a morir. Pero eso es una cuestión que tenemos que nosotros recibir, renovar nuestra mente en ese aspecto. Incluso en Romanos capítulo 12, capítulo 8, déjenme se los confirmo. Romanos. Según yo es el 12. Sí, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, y esta parte es la importante, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es ahí donde nosotros entramos en ese aspecto de decir, ok, realmente no necesito, para ser consolado, no necesito un abrazo, no necesito un apapacho, no necesito el amor, y la interacción física. ¿Qué necesito? Acercarme a Dios. ¿De quién puedo conseguir esa plenitud? De Dios. ¿Quién me puede quitar la depresión? Dios. ¿Quién me puede quitar mis problemas? Dios. ¿Quién puede tratar con lo que yo siento, pienso que me falta? Dios. Por eso es que en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, si no me equivoco, 13, dice, es el 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces, cuando nosotros aprendemos a recibir de Dios lo que creemos en muchas ocasiones que necesitamos o lo que de verdad necesitamos, nos evitamos llegar a este tipo de situaciones en las que la moral se pone debajo, me iba a decir interpone, pero interpone eso acá, se pone debajo de la necesidad y nos provoca muchas veces pecar. Les doy otro ejemplo. Necesito un trabajo y por esa necesidad de trabajo, ¿qué es lo que terminas haciendo? Pues terminas consiguiendo un trabajo que no te gusta, que te desgasta, que te está matando prácticamente y que directamente no te permite tratar con tu familia, no te permite tratar con tu pareja, no te permite tratar con Dios, que es el principal. Te quita el tiempo de la congregación, te quita el tiempo del amor, te quita todo. Porque tú creías que necesitabas ese trabajo, cuando en realidad lo que necesitabas era el sustento de parte de Dios. Y Dios dice, ¿cómo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ciertamente, entendemos que la necesidad que nosotros creemos que necesitamos es tan sencillo como dirigirnos a Dios, pues Él es el que la va a sustentar. Hay cosas que sí necesitamos, pero nunca debemos llegar al punto en el que nuestra moral y nuestro camino delante de Dios se vea manchado por culpa de nuestra necesidad. Por eso mismo es que muchas veces la gente también habla del ayuno. El ayuno es algo que ayuda muchas veces a tratar con tu carne. ¿Por qué? Porque tú eliminas una de tus necesidades básicas, el comer, para dedicarte a Dios y darte cuenta que ciertamente no necesitas comer para estar bien. Puedes estar un poquito hambriento, vamos a decirlo así, mientras que tú tengas a Dios. Y claro, ya en casos muy extremos, Dios puede hacer lo mismo que hizo con Jesús y hacerlo sobrevivir durante tantos días sin comida. La Escritura no dice que sin agua. Algunos dicen que sí, porque estaba en el desierto. Yo la verdad no tengo ni idea de eso. Pero sé que sin comida sí lo llevó a no tener ese problema a Jesús. Y Jesús es el que nos da esa plenitud. Como decía, muchas veces tenemos que quitarnos ideas de lo que creemos que necesitamos. Otro de los grandes ejemplos son las parejas. Creemos necesitar una pareja, una esposa, un esposo, cuando en realidad lo que necesitamos es la presencia de Dios, es el amor que Dios da, el trato que Dios da, la compañía de Dios. Porque entonces, si Dios nos da una pareja, nos da una relación, o nosotros encontramos a alguien que vale la pena y nos
si nos casamos con esa persona, ya no vamos a tener que exigirle a esa persona absolutamente nada, sino que de corazón vamos a poder darlo. ¿Por qué? Porque el que nos sustenta es Dios, no nosotros ni tampoco mi pareja. Que mi pareja cumpla sus deberes matrimoniales es bueno, pero no es una necesidad, y al menos eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Estas mujeres, por causa del hambre, terminaron sacrificando a su hijo, y bueno, la otra no quiso, más consciente, pero se comió el hijo. A lo que voy, comió carne humana, cambió todavía de un niño. Ahí la cuestión de la moral totalmente desapareció. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con tantas ideas de que necesitamos, y lo último a quien nos dirigimos es a Dios. Y el último de quien recibimos es de Dios. Sabemos que cuando hubo hambre, sed, Dios sustentó a una viuda que estaba con Eliseo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí. El tiempo que hubo necesidad de agua, gracias a Dios, nunca faltó aquí. Nunca me quedé sin agua. Y de alguna manera Dios siempre me sustentó para tener lo suficiente. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es que me entiendan, o que entiendan más bien al Señor, de que no hay necesidad que Dios no pueda cubrir mientras tú te mantengas en su verdad. Es así de simple, porque vuelvo a lo mismo, muchas veces vamos a equivocarnos. Por ejemplo, una pareja de casados, resulta ser que Dios cerró el vientre de la mujer o volvió estéril al varón y no pueden tener hijos. No pueden tener hijos por la necesidad que muchas veces la mujer piensa que tiene de ser madre. ¿Qué es lo que pasa? Inseminación artificial, traiciona a su marido y queda embarazada, y muchas cuestiones más. En el caso de los varones, al creer que necesita y merece respeto, lo busca de otros lugares que no debería estarlo buscando. Les doy el gran ejemplo. ¿Por qué creen que una pareja o una persona que termina teniendo un problema en su relación por causa de su depresión, de su tristeza, de su molestia o lo que sea, llega otra persona aprovechándose de eso, pues cree esta persona que necesita el cariño, el amor, la atención y todo eso? Llega con esta persona que está vulnerable, y como no está respaldada por Dios o respaldado por Dios, ¿qué es lo que pasa? Termina convenciéndola y terminan pecando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas su entendimiento no llegó al punto de decir, es que ni siquiera de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo no necesito ni dinero, no necesito ni techo, no necesito ni casa, no necesito ni familia, no necesito nada más que a Dios. Y Dios es el que sustenta todo lo demás. Pero es un orden diferente, es primero Dios y luego todo lo demás. Porque si no, muchas veces por no cambiar nuestro entendimiento, por no transformarnos, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, vamos a terminar haciendo cosas que no convienen. Les doy el ejemplo de lo del azúcar. Hay gente que llega a subir exageradamente de peso y a tener enfermedades porque siempre creyó que necesitaba azúcar. Y no es verdad, no la necesita, simplemente es algo que por su deseo lo vuelve una necesidad en su mente. Si él o ella se dirigieran a Dios para que Dios sustente esa situación, no habría necesidad de que ellos llegaran a dañar tanto su cuerpo para poder, pues justamente, tener esa satisfacción, vamos a decirlo así. Otra de estas cosas que pasan muchas veces, y estas pasan en la iglesia, la gente piensa que necesita sentir algo. Esto pasa muy seguido. La gente piensa que necesita sentir algo, de tal manera que si un día llegó a la congregación, recibió la palabra y es palabra de Dios, pero dice, no sentí un fuego, no sentí el Espíritu Santo, no sentí, y se terminan engañando. ¿Por qué? Porque ellos piensan en su poco entendimiento que necesitan sentir algo diferente para pensar que el Espíritu Santo está ahí, cuando Dios dice, y Jesús mismo lo menciona, que Él estará con nosotros hasta el fin de los días. O sea, donde tú estés, si tú estás con Dios, Él está ahí, sientas o no, lo notes o no, porque la justicia de Dios se revela por y para fe. O sea, no se revela por sentimiento, no se revela por lo que pienso, no se revela por lo que percibo, sino se revela por medio de la fe. Sé que Dios está conmigo porque Él lo dijo y yo le creo. Es por eso. Entonces, tienen que analizar su propia vida
Tienen que ir viendo en su vida qué cosas saben, porque lo saben, que no necesitan, pero que aún con todo y eso siempre las tratan de poner como una necesidad. Y esto nos lleva muchas veces justamente a pecar por querer solventar esa necesidad. Las personas que necesitan dicen, ay, es que necesito relajarme, voy a ir a jugar. No necesitas jugar, necesitas ir y leer la palabra, sentarte un ratito, platicar con Dios y sí, esto. Y ese relax o esa paz te la va a terminar dando Dios, porque tú vas a tomar de su plenitud, del amor que Él nos tiene, no de lo que tú piensas o nosotros pensamos que necesitamos, sino de lo que de verdad necesitamos, Dios. Entonces, eso nos va a evitar muchas veces llegar a extremos como pecar solamente por una de nuestras necesidades. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Analicen su vida. Vean qué cosas están usando como pretexto para hacer ciertas cosas que no son necesarias. Para hacer cosas que simplemente perjudican. Porque a lo mejor justamente el hecho por el que siempre andas en una relación, tras otra relación, tras otra relación, y nada más ninguna funciona es porque tú estás buscando rellenar o llenar un vacío de amor que no puede llenar el hombre. ¿Y a qué te lleva esto? Justamente a olvidar e ignorar la moral que es correcta delante de Dios para poder solventar tu necesidad. Y esto pasa muy seguido, al menos yo lo he visto mucho. Necesito una pareja. No la necesitas, necesitas de Dios, necesitas que Dios te dé plenitud, necesitas que Dios te dé paz. Y si Dios te quiere dar una pareja, porque dice la Escritura que la esposa, por ejemplo, dice que el que tiene esposa o el que recibe esposa, recibe el bien de Dios. Entonces es un favor, es un extra, pero no puede ser la necesidad. Nuestra necesidad es Dios, nada más. Uy, está mojado. ¿Todavía funciona? Entonces es principalmente que entiendan eso, para que no les pase como estas mujeres que esta mujer más bien que desafortunadamente decidió ir en contra de la moral delante de Dios, ir en contra de su propia naturaleza y del amor que sentía por su hijo y terminar comiéndolo al final de cuentas. ¿Por qué? Por esa necesidad que ella estaba consciente que necesitaba, y en este caso es una necesidad que técnicamente es necesaria. Pero vemos a Jesús que dice, no solo de pan vivirá el hombre, entonces también entendemos que no es tan necesaria como lo pensaríamos que sería. No lo suficiente como para que sea pretexto para pecar. Entonces, aprendan a llenarse de Dios, a sustentarse de Dios, a que su alegría sea Dios, porque mucha gente también está con, yo llevo mucho tiempo que no salgo, necesito salir, necesito ir a pasear con la gente. Y no, necesitas paz con Dios. Necesitas estar con el Señor en presencia de Él, leer su palabra, estar platicando con Él. No necesitas lo otro es una bendición, pero es un extra. Tu necesidad es Dios, esa es tu verdadera necesidad. Pero muchas veces, justo por esa necesidad, incluso pueden decir, no, pues mira, mi mamá no me deja salir, pero yo necesito salir, así que me voy a salir sin permiso, ignorando la moral y el amor y la justicia, justamente por algo que consideramos una necesidad. Y eso tenemos que evitarlos tanto como podamos. Entonces, es para que se analicen, es para que tomen conciencia de ustedes mismos y digan, oye, sí es cierto, realmente el azúcar no lo ocupo. Solamente que yo siempre he tomado azúcar cada vez que necesito esto, cada vez que tengo hambre, cada vez que esto y aquello. No, la verdad es que no necesito una pareja, pero siempre he querido tener una pareja y por eso mismo lo pongo como una necesidad. Y ahora que lo entiendo que no es una necesidad, pues me voy a concentrar en el Señor. Eso es válido, pero vuelvo a lo mismo. Tienen que analizarse ustedes mismos y determinar en qué cosas se están autoengañando. ¿Qué cosas están diciendo ustedes? Es una necesidad que tengo y no es cierto. Porque hasta el amor lo sustenta Dios. Y cuando Dios te llena de amor, tú lo puedes dar con libertad. Pero si tú no tienes amor de Dios, vas a pensar que necesitas rellenar ese amor del corazón con alguien más. Y muchas veces eso nos va a decepcionar porque nuestros padres no tienen el corazón para amarnos como quisiéramos, nuestra esposa, nuestro esposo tampoco tienen ese corazón, nuestros hijos no nos respetan, etcétera, etcétera, etcétera. Olvidando e ignorando que el único que puede darnos el sustento para poder estar bien en cuanto a ese tema es Dios, el único. Entonces, sería eso. Seguimos con la lectura. Dice versículo
28, lo voy a leer desde el 28. ¿Qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo, comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Lógico. Dice, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que tenía interiormente sobre su cuerpo. Y aquí vamos viendo otra cosa, porque dice el siguiente versículo, y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y aquí que vemos otra cosa, una cosa que ya hemos analizado un poquito, que muchas veces nuestras consecuencias, nuestras malas acciones, nuestros malos cuidados, terminan provocándonos cosas y nos molestamos con Dios cuando no tiene sentido esto. Proverbios capítulo 19, versículo 3. Proverbios 19:3. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Les doy el ejemplo del azúcar. Una persona que come mal, que come pura comida chatarra, que come pura... y de repente engorda. Y dice, Señor, estoy todo malo, no puedo respirar bien. ¿Por qué? Bueno, porque tu insensatez ha provocado que justamente estés enfermo, que justamente estés dolido. Cuando la gente llega a una edad adulta y nunca hizo ejercicio, ay, ¿por qué tengo estos achaques? ¿Por qué me duele aquí? ¿Por qué me duele acá? ¿Por qué estoy tan débil? Porque tu insensatez nunca te llevó a de verdad trabajar tu cuerpo y mantenerlo saludable. Ay, ¿por qué tengo esta gastritis? Bueno, porque tu insensatez te llevó siempre a estarle echando salsa y refrescos y cosas que son muy duras para tu cuerpo y dañándolo internamente. Es muchas veces nuestra insensatez la que nos provoca las cosas, pero dice la Escritura, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Señor, ¿por qué no tengo pareja? Bueno, porque tal vez tu forma de ser no está siendo la correcta para tener una relación. Tal vez no has madurado lo suficiente como para tener una pareja, para entender la responsabilidad que es. Como ya les he dicho a los varones, es tu responsabilidad ser el pastor de tu casa, ser el que enseña a tu mujer, el que tiene esa autoridad, capacidad y conocimiento. Y tu mujer es tu ayuda idónea, es la persona a la que tú vas por consejo, en la que tú dices, ok, estoy con este detalle, quiero hacer esto y quiero hacer aquello. Mi amor, ¿qué es lo que puedo hacer? En ese caso, ¿cómo se dice? Evitamos esa insensatez. Pero bueno, el punto aquí, porque me perdí un poquito de lo que estaba diciendo, discúlpeme que ando medio mareado, dice que la insensatez del hombre termina perjudicando nuestro corazón, perjudica nuestra vida, perjudica las cosas, porque tú dices, ya me acuerdo, que no tienes pareja y justamente es por tu actitud, por tu inmadurez, porque realmente todavía no estás lista o listo para tener una relación. Es más, hay personas que dicen, Señor, yo quiero una pareja que sea así, que sea así, por ejemplo. Lo escuché de un video de TikTok, pero fue de una mujer porque hablaba, dice, yo quiero un hombre con la fuerza de Sansón, con el liderazgo de Moisés, no me acuerdo con qué dijo, con la fe de Abraham, con la belleza de David, con esto y aquello. Y luego la pregunta que le hacen a ella es, bueno, ¿y tú qué ofreces? ¿Por qué? Porque si tú estás pidiéndole a Dios un hijo de Dios para casarte, tienes que tener conocimiento que si ese varón es como tú estás describiéndolo, es un varón que vale muchísimo la pena y es su hijo. Ahora, pongámonos desde la otra perspectiva. ¿Tú crees que sería justo y con amor de parte de Dios darle a ese varón o a esa mujer tan perfectos, entre comillas, ¿no? Como Job, gente justa que sigue por amor a Dios? ¿Crees que sería justo que a él se le diese a alguien que no está totalmente entregado al Señor? Pues obviamente no. Entonces tal vez no es el momento, porque si quieres una pareja tan amorosa de Dios, primero tienes que enamorarte tú de Dios. Si no, ¿cómo? Sería injusto que Dios a este varón que tanto ama a Dios, porque pues es obediente, es sabio, sin tal, a él le diera una mujer como tú, o a ella le diera un hombre como tú, que todavía eres mujeriego, que todavía no entiendes la palabra, que todavía no estás listo para estar siendo la cabeza del hogar. ¿Cómo entonces? ¿Quieres una mujer que se sujeta a ti, pero no conoces ni la palabra, no conoces la verdad? ¿Cómo la vas a guiar en sabiduría?
Entonces ese punto es importante. Muchas veces nuestra insensatez es la que nos perjudica, la que nos lleva a no tener algo o a tenerlo mal. Y luego nos irritamos con Dios. Señor, ¿por qué? Bueno, porque todavía no estás preparado, no estás listo, no estás haciendo las cosas bien, o son consecuencias de tus malas decisiones y acciones. No te puedes enojar con Dios por esas cosas que pasan. Al contrario, dice la escritura, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es bien importante ese tema, principalmente porque muchas veces por error, por ignorancia, terminamos culpando a Dios de cosas que son nuestra culpa. Señor, tú me libraste de esta enfermedad, tú me libraste de esta enfermedad tan grave, y vuelves a comer chucherías, sabritas, a tomar puro refresco, y dices, Señor, ¿por qué me volví a enfermar? También no te pases, o sea, tu insensatez está llevándote otra vez al mismo problema, y no es correcto. Incluso los que son sanados delante de Cristo les decía él, y se lo dijo a uno con mucha claridad, le dijo, fuiste sanado, no peques más, no sea que te sobrevenga algo peor. O sea, es una consecuencia de. Entonces, no dejemos que nuestra insensatez nos nuble la vista para que, teniendo consecuencias, terminemos culpando a Dios. Evitémonos ese problema. ¿Por qué? Porque simplemente no es sabio contender con el Altísimo. Eso, por cierto, está en Job capítulo 40, versículo 2. No es sabio contender con Dios cuando sobre todas las cosas es nuestra culpa. Porque en este caso, el rey de Samaria, el rey de Israel, era un hombre alejado de Dios, alguien que no amaba a Dios, alguien que no servía a Dios, que medio escuchaba y medio no escuchaba al profeta, pero que no seguía a Dios de todo corazón. De tal manera que cuando sucede esto, en vez de ir y pedir ayuda a Dios, va a querer matar a Eliseo. O sea, dense cuenta que tan mal estaba, y aún con todo y eso, culpa a Eliseo como si fuera su culpa, su insensatez y sus consecuencias. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice versículo 32, y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Fíjense que es lo que aquí menciona. Es una cuestión que nosotros tenemos que tomar en consideración. Va a haber muchas cosas que nos va a tocar hacer que no queremos. Va a haber muchas cosas que nos va a tocar vivir y no queremos vivirlas. Pero son cosas que son necesarias delante de Dios. Y Eliseo es uno de los que da este ejemplo, porque dice, este mal, esto que está pasando, esta consecuencia de ser odiado por ser siervo de Dios, es algo que viene de Dios al final de cuentas. Entonces, ¿por qué haré esperar más a Dios como queriéndome esconder? Al contrario, es el momento de actuar, como quien dice. Y dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. O sea, prácticamente está diciendo, ahorita toda la escasez que tienen, todo el problema que tienen, toda la necesidad que tienen va a desaparecer. Y hasta parece ilógico, ¿no? Con el tema del agua también estaban con eso. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues Dios en 1-2 días llenó otra vez las fuentes de agua que se utilizaban gracias a la lluvia. Y ni siquiera hubo cosas perjudicadas por causa del huracán. Al contrario, el huracán pareciera que nunca pasó y solamente hubo lluvia. Dios es capaz de hacer esas cosas grandemente. Y bueno, en este caso dice esto, y se muestra aquí la incredulidad de algunas personas. Dice, y el príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, ¿realmente esto lo puede hacer Dios? ¿Es tan loco como suena? Y dice, y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello.
Por tanto, tengamos fe a las palabras de Dios, porque peligro, justamente vemos que Dios cumple su palabra y no podemos disfrutar de su bienestar a causa de nuestra incredulidad. Vemos también en el libro de Lucas cómo cuando va a nacer Juan el Bautista, el papá de Juan el Bautista no le cree al ángel de Dios que llega y le dice: tú y tu mujer han sido escuchados, van a tener un hijo y será un varón lleno del Espíritu Santo y todo esto. Y él dice: ¿y cómo sabré que esto es así? Cuando ya está viendo el ángel, cuando ya está recibiendo la palabra, en vez de decir amén, yo lo creo. ¿Y qué es lo que pasó? Quedó mudo hasta que nació su hijo por causa de su poca fe. Entonces, si algo desagrada a Dios es la fe, la falta de fe más bien. Incluso la Escritura lo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos... Ahí este es Apocalipsis, Juan, Santiago, Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 6, llega a mencionar: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tratemos que siempre nuestra conciencia sea en fe, confiando que Dios obrará, confiando que Dios ama a su pueblo. Incluso ayer les hablaba de esto, del amor que echa fuera todo temor, y justamente nace de esa causa, de la fe. Entonces, va a haber mucha gente que por su falta de fe va a ver el milagro de Dios y no lo va a poder recibir. Entonces, entre tanto que puedan, niéguense a sí mismos y créanle al Señor. Moisés es otro ejemplo de ello. Moisés, Dios le dijo: ve y toca con la vara la piedra y saldrá agua. ¿Pero qué hizo Moisés? ¿Acaso hemos de sacarles agua de esta piedra? ¡Pum! Y creo que le pegó 2 veces y salió agua. Entonces es un momento en el que dice: o sea, ¿de verdad es posible que les demos agua de una piedra? Sale agua de la piedra y se queda así como... Y de por sí, por cierto, tiempo después, Dios le dice: mira, vas a ver la tierra que prometí, pero no vas a entrar en ella. Vas a ver la tierra que te prometí, pero no vas a entrar en ella, por tu falta de fe, por no haberme querido honrar en aquel tiempo. Entonces, entre tanto que sea posible, no duden de Dios. Si Dios en su Escritura dijo: si haces esto, esto va a pasar, eso va a pasar. Créanle a Dios. Si te dice, varón, ama a tu mujer como a ti mismo. Si te dice la Escritura que trates a tu mujer como a vaso más frágil. Si te dice que no seas áspero con ella. No es una cuestión de: ay no, pero a mi esposa no le gusta eso. Ay no, pero a mi esposa esto. No, hazlo y punto. Porque al final de cuentas, vuelvo al mismo caso, o vuelvo a la misma explicación. Es una cuestión de fe, porque peligro, te vas a dar cuenta que realmente sí es algo que funciona, pero no lo vas a ver en tu familia, en tu relación. ¿Por qué? Porque no le quisiste creer a Dios. Entonces mejor nos es creerle a Dios antes que ver la obra de Dios y la obra que Dios hará sin necesidad de poder disfrutarla. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, y ahí terminamos el devocional de este 3 de julio. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo. Y entonces sí, los iría despidiendo después de que les pasen los versículos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, mi Dios, porque en tu gran amor y misericordia nunca nos interrumpes esto. Gracias porque la verdad ha sido muy bueno, Señor, para que me permitas hoy enseñar esta palabra. Ayúdanos a ser fieles y claros contigo, Señor, ser confiados y dejar de lado nuestros pensamientos que creemos por alguna razón que necesitamos, cuando en realidad lo único que necesitamos es tu presencia, Señor. Es tú en nuestras vidas, tú en nuestra conciencia, tú en nuestro corazón. Que la gracia de Cristo, Señor, nos rodee y nos dé esa paz. Te lo pedimos en el nombre de aquel que sobre todo nombre dado a los hombres, Jesucristo. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. Listo.